Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de los 2 olivos. Seguimos en el 7º sello, en la 6ª trompeta. Ya estamos a punto de pasar a la 7ª trompeta. Y bueno, estamos hablando de los 2 testigos, ustedes recuerdan. Y vamos a ir a la siguiente parte que vamos a estudiar el día de hoy. Antes vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a leer esta sección Apocalipsis 11, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, me parece. Sí, 14. Bueno, vamos a darle lectura. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y decimos que la semana pasada que nos íbamos a abocar solamente al versículo 3, y fuimos estudiando palabra por palabra. Casi de este versículo vimos la palabra dar, donde decíamos que es algo bien importante, es que Dios daba estos 2 testigos, no nos lo debemos brincar. Él daba estos 2 testigos, y también decíamos que estos 2 testigos le pertenecen al Señor. Aunque Él los daba por un tiempo, no dejaban de ser suyos. Esto es algo bien importante. 2 testigos también. Cuando hablamos de esta parte, de estas 2 palabras, primero enfatizamos en el número 2 y nos fuimos a Deuteronomio 19:15, donde nos dice que la condición para que haya un testimonio válido es que sea dado por 2 o 3 testigos. Mateo 18:15 al 17 nos dice lo mismo, que debía de ser confirmado lo que se decía por 2 o 3 testigos. Y luego nos fuimos a la palabra testigos, donde la estudiamos y vimos que también significa mártir. También vimos que era aquel que podía denunciar alguna cosa legal o histórica de la cual había sido espectador o testigo. Entonces, conforme a la palabra mártir, de alguien que había sido fiel, testigo fiel, que había dado testimonio y aparte había sido martirizado, hablamos de Antipas, el pastor de la iglesia de Pérgamo, quien fue martirizado. Lo cocinaron prácticamente metiéndolo a un toro metálico en el cual le prendieron fuego. Vimos también en Hechos 1:8 que nosotros mismos también debemos de estar preparadas para ser testigos de nuestro Señor Jesús. Primeramente profetizar su palabra y también estar dispuestas, estar listas a dar la vida por Él. Luego nos fuimos a la palabra profetizar, vimos el significado y vimos que una profecía sirve para enseñar, refutar, reprender, amonestar y consolar a otros.
Esto es lo que iban a hacer estos dos testigos durante un tiempo de 1260 días que hicimos la operación, que eran exactamente 42 meses, como lo vimos en Apocalipsis. Y por último, Apocalipsis 11:3, que estaban vestidos de silicio, y dijimos que el silicio se utilizaba para pues manifestar un luto o un lamento, y estudiamos la cita de Jonás 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde vimos cómo pues el pueblo de Nínive había sido quebrantado su corazón por la predicación de Jonás, que dijimos que no era nada amorosa, y aún así Dios tocó el corazón de estas personas para que se arrepintieran, y ellos se vistieron de silicio y ayunaron. Bueno, esto lo usamos como ejemplo nada más. Ahora sí, vámonos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los dos olivos, nada más. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué avanzas tan poquito? Híjoles, este tema incluso me temo que no lo terminamos hoy. Es tan profundo. Bueno, el chiste es que me maravilla porque el Señor nos pone a estudiar de todo. Matemáticas, geografía, historia. Ahora vamos a estudiar un poquito de botánica. Bueno, vamos a estudiar un poquito de todo. Y esto es porque pues estamos hablando de la creación de Dios, y Dios la hizo con un propósito, para que todo refleje la gloria de Dios y para que todo dé el mensaje de Dios. Decía Sandy que si nosotros calláramos, como nos dice la palabra, hasta las mismas piedras hablarían. Y Sandy decía, ¿no?, que tantos descubrimientos arqueológicos que hablan acerca de que existe Dios y de que pronto vendrá pues a pedir cuentas, y hasta las mismas piedras hablan, aunque nosotros no diéramos testimonio, esas piedras hablarían. Y lo mismo pasa con la naturaleza. Toda la naturaleza habla del plan de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de botánica. Vamos a leer la cita bíblica que nos corresponde. Voy a empezar un poquito desde el 3 que ya vimos, y me quedo en el 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y hoy vemos el 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Les digo que hoy solo nos quedamos estudiando que estos dos testigos son los dos olivos. ¿Por qué los llaman los dos olivos? Bueno, pues hoy tenemos que hablar precisamente del olivo. Y el olivo es un arbusto. Un árbol pequeño realmente, aunque llega a medir hasta 10 metros, se considera no tan alto en comparación con otros árboles. Pues sus frutos, como lo sabemos, son las olivas, o también llamadas aceitunas, de donde se consigue el tan utilizado aceite de oliva. Es un árbol típico de los climas cálidos y secos, muy extendido en toda la región mediterránea, y puede crecer en suelos no muy húmedos. Es un árbol muy resistente, ya que echa raíces profundas, aunque en ocasiones puede verse afectado por ciertas enfermedades causadas normalmente por chinches o cochinillas, o también pueden afectar a los olivos, pues una helada. Todos estos datos ustedes van a decir, bueno, ¿eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Bueno, pues tomen nota, porque ustedes, guiadas también por el Espíritu Santo, van a ir relacionando el por qué el Señor llama dos olivos a estos dos testigos. Ahorita les voy a dar pues simplemente datos botánicos, creo que sí está bien dicho así, y que después los vamos a comparar con los datos espirituales, y vamos a ver cómo Dios no se equivoca, y por alguna razón los llamó los dos olivos a estos dos testigos. Bueno, pues ahí lo tienen. Más o menos esta es la imagen de... Bueno, ese es un olivo. Como ustedes pueden ver, se trata de un árbol que, aunque puede llegar a medir 10 metros, puede ser de 2, 4 o hasta 10 metros, pues realmente se trata de árboles pequeños. Bueno, vamos a hablar ahora de las partes del olivo. Esto también es bien importante. Vamos a estar analizando parte por parte de este arbusto. Bueno, pues primero vamos a empezar desde su raíz.
Estas raíces están poco esparcidas, pero tienen una enorme capacidad de absorber agua. Esto es bien importante, hermanas. Sus raíces, a diferencia de otros árboles, que la raíz del árbol se extiende hacia alrededor, pero de una manera más superficial. Por eso muchos árboles llegan a caerse, porque sus raíces no están profundas. Pero la raíz de este árbol es profunda, como se los decía en los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque este árbol busca en la profundidad algún lugar donde encuentre agua, por muy poca que sea. Entonces este árbol puede vivir en lugares pues prácticamente no muy húmedos, porque puede conseguir el agua de la parte baja. Ahorita vamos a ver cómo debe de ser cuidado este árbol, pero esto es importante. La raíz toma el agua, del agua los nutrientes, y pues este árbol va a buscar esa agua. Por eso no se va a ir hacia los lados de una manera superficial, sino que se va a ir hacia abajo. Luego hablemos del tronco. El tronco es compacto y de él nacen las ramas y lleva el agua que absorbió la raíz, la va a llevar y la va a dirigir esta agua hacia las hojas, hacia las ramas y hacia las hojas. Y bueno, esta agua la va a convertir en una sustancia que se llama savia, ¿no? Bueno, ahí la tienen. Les decía, a ver si se ve el cursor. Sí, se ve el cursor. Les decía, normalmente algunos árboles echan raíces y se extienden hacia sus alrededores. Pero si notamos aquí este árbol que pues se fue aquí perdiendo un poco de suelo y quedó expuesta su raíz, vemos que es una raíz profunda. Es una raíz, pues digamos que casi del tamaño del árbol, si no es que del tamaño del árbol. Y se fue hacia abajo en busca de agua. Esto es lo que hace esta raíz y esto es bien importante. Bueno, aquí está el tronco y una característica especial de este arbusto es que a diferencia de otros árboles que tienen un solo tronco, prácticamente desde que se termina la raíz, empiezan a nacer las ramas y entonces va formando un tronco medio, digámoslo, disparejo. Incluso hay veces que se empiezan a formar las ramas en su alrededor y dejan hueco en medio. Pero empiezan a formar una corteza dura, muy dura, muy resistente, para que pueda soportar pues las ramas, ¿no? Que más adelante se van a ir formando. Después de esto tenemos las hojas. En las hojas, ahí tenemos que son de color verde y de color blanquecino, pero aquí hay algo importante. Sus hojas se tratan de hojas perennes. ¿Qué quiere decir? Que son duraderas. Estas hojas, a diferencia de otros árboles también que cuando llega la época de otoño prácticamente quedan sin hojas, pues el olivo no es así. El olivo se mantiene con hojas todo el año, todo el año. Y bueno, decíamos que la raíz toma el agua y bueno, ya se convierte en savia cuando llega al tronco. Y para llegar a las ramas, bueno, pues ya tenemos ahí la savia corriendo por este tronco, estas ramas, llega a las hojas hasta formarse un depósito. Y este depósito es el que se conoce como fruto. Bueno, ahí lo tenemos. Y ya les decía que ahí dice que es blanquita por abajo, verde por arriba. Y sus ramas realmente no son tan gruesas, son un poco más delgadas. Y el fruto pues son las aceitunas. Bueno, entonces nos lleva a las flores y los frutos porque también tiene florecitas. Flores y frutos. Pues el olivo florece a finales de la primavera. Las flores, o sea llamadas tramas, son de tonalidad blanco-verdosa y se raciman en el extremo de cada ramita. Tienen un solo pétalo y su tamaño es bastante pequeño.
Bueno, vamos a hablar del fruto, que este es el que nos interesa. La aceituna u oliva es un fruto con hueso leñoso. Hay muchas clases de aceitunas dependiendo las variedades de olivos. Aquí esto también es bien importante. Hay muchos tipos de olivos. Pero en general, pues podemos encontrar estas características en todos los olivos. Depende mucho de la calidad del olivo, es la calidad del fruto. La calidad de la flor también, porque existen flores que pues se considera que tienen ambos sexos, esas flores. Esto es de manera natural, no como ahora hoy en día que está todo depravado en el humano. No, en las flores es de manera natural. Hay flores que tienen ambos sexos y se reproducen y estas van a producir un fruto. Pero existen flores que solamente son de un solo sexo y estas flores no producen fruto. Y esto es importante, lo que hace un árbol con fruto y un árbol sin fruto. Bueno, también decíamos que, bueno, que son de color verde y que se vuelven negras al madurar. Cuando las aceitunas son inmaduras, son verdes y cuando ya son listas para procesar, pues se vuelven negras. Que es cuando ya están listas para formar el siguiente producto del árbol, que sería el aceite. La savia llega hasta las hojas para luego formar el fruto, que es las aceitunas, de donde se produce el aceite. Ahí la tenemos. A estas de hecho son unas aceitunas inmaduras porque todavía se encuentran verdes. Cuando las aceitunas están inmaduras, estas se utilizan para así directamente comerse como aceitunas. Pero el aceite se obtiene de esas aceitunas, pero ya de color negro. Y estas se recogen en invierno. Las verdes se recogen en septiembre, pero hasta el invierno se recogen las que ya están oscuras, las que ya están maduras, cuando ya han adquirido un color negro. Esto espiritualmente es importante, hermanas. Bueno, ahí las tenemos. El aceite se extrae prensando las aceitunas en las almazaras de manera que no se triture el hueso. El hueso se tiene que prevalecer porque el hueso es la semilla. Entonces se tiene que sacar el huesito y lo que se va a presionar es la pulpa de la aceituna. El aceite se emplea en las mejores conservas como condimentos o como lubricante. Y en los tiempos bíblicos se utilizaba para ungir a un rey, para preparar el aceite del alumbrado, para las ofrendas o libaciones y también se utilizaba para preparar alimentos. Realmente el uso de la aceituna ha sido, o del olivo, ha sido desde tiempos muy, muy antiguos. Bueno, esta es una prensa en la cual se utiliza para machacar las aceitunas. Y ahí, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Aarón, cuando él unge a Moisés, cuando él unge al sumo sacerdote Aarón. Los que están atrás se supone son sus hijos y bueno, ahí tenemos a todos los demás levitas presenciando la unción con el aceite de oliva de Aarón. Bueno, ahora vamos a hablar de que existen dos tipos de olivo y esto también es importante. Les digo que esta clase de botánica la vamos a relacionar espiritualmente con lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Bueno, existen dos tipos de olivos. Fíjense que hay uno que se llama doméstico. Y pues así como le hacemos con las mascotas, ¿qué hacemos para que sean domésticas? Pues las cuidamos, las alimentamos y las enseñamos. Bueno, así se hace con un olivo doméstico. Bueno, este olivo doméstico fue sembrado, regado, podado y cuidado por el hombre. Tienen un orden específico para darte cuenta cuando se trata de un olivo doméstico. Pero también existe un olivo silvestre o dijéramos salvaje, que es como los perritos de la calle, ¿no? Que nadie los cuida, pues así. Este árbol crece espontáneamente, por eso se le llama silvestre o acebuche. Bueno, aquí puede abundar en lugares muy secos. Les digo que no necesita realmente ser tan húmedo porque la raíz se abre paso hasta buscar agua en las profundidades. Y les repito, este árbol se dio de manera espontánea y no fue cuidado ni plantado,
ni regado, ni podado por el hombre. De hecho, el fruto que da, pues no se puede comer. Es una aceituna silvestre que no es comestible. Y bueno, aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo es un huerto de olivos domésticos. Les digo que tienen un orden. Pues al propósito se plantan así, en una línea recta, en líneas paralelas, luego se hacen los surcos para estarlas alimentando con agua. Así se hace un huerto de árboles de olivo, pero domésticos. Y obviamente cuando hablamos de un silvestre, pues estamos hablando de que no tiene este orden, ¿verdad? Porque no va a tener el cuidado de tenerlo. ¿Y por qué les estoy hablando? Ahora sí vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué les estoy hablando de todas estas características del olivo? Porque Dios no se equivoca y por una razón en específico, Él escogió este árbol para decir, bueno, que los dos testigos pues son como dos olivos. Son sus dos olivos que están plantados de una manera doméstica, cuidada por Él. Él lo hizo al propósito, Él los plantó así. Y vamos a ver cómo también la palabra de Dios nos habla acerca de estos olivos domésticos y olivos silvestres. Vamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 16. Y dice así, aquí es una comparación acerca de Israel y los gentiles. Vean, si las primicias, o sea que son Israel, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto recuérdenlo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Decíamos que la raíz busca en la profundidad de la tierra hasta encontrar el agua. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas o cortadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Bueno, la raíz es santa, ya quedamos. Y de esa manera hace santas las ramas. La raíz santa debe ser nuestro Dios. Entonces dice que ellos son olivos domésticos. ¿Quién? Israel. Pero por cuanto no recibieron al Mesías, fueron quitadas sus ramas. ¿Por qué? Porque les decía que no daban fruto. Y entonces, como no daban fruto, pues fueron quitadas. Y esto es algo que pasa realmente en los huertos. A veces las personas que se dedican a esto plantan un olivo y esperan un tiempo, pero este olivo no da fruto. Entonces lo podan, cortan las ramas y luego van a lo mejor a otro olivo que estaba por ahí, que nació de una manera silvestre, pero ese sí da fruto. Pero recuerda que el fruto que da no es comestible. Entonces le quitan el fruto, que no es comestible, y le cortan las ramas a ese olivo silvestre y lo llevan y lo injertan en el olivo doméstico. Y sí se dan, esas ramas sí se dan. Y resulta que empieza, como ya recibe todos los nutrientes de una raíz que es buena, porque la raíz que estaba en el olivo silvestre no es buena, pero la raíz que estaba aquí en este olivo doméstico es buena y está siendo alimentada con mucho más agua, y el olivo silvestre pues buscó el agua, pero es muy poca. Pero la del olivo doméstico pues es bastante, porque está siendo cuidado y alimentado por el hombre. Entonces empieza a dar aceitunas, pero aceitunas comestibles. Empieza a dar buen fruto. Ese es el ejemplo al que se está refiriendo Pablo. Vamos a seguir leyendo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, si por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonarás. Claro, si caes en soberbia. Mira pues la bondad de Dios para que alguien que no era fuera,
y la severidad de Dios para que alguien que era, ya no sea. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza de un olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ya vean cómo Dios no se equivoca y por eso nos está diciendo que se trata de dos olivos, pero estos olivos son olivos domésticos que sí fueron plantados, pero ¿qué creen? Que nosotros somos olivos silvestres. Vean esta imagen, no se trata de un olivo que esté plantado al propósito en línea recta, sino que nació, tal vez cayó una semilla de aceituna ahí, y pues germinó y produjo y sí se dio un olivo silvestre. Pero como nadie lo cuida, pues crece a como quiere, nadie lo poda, y como nació en un terreno pues prácticamente casi seco, pues no da fruto, y si da fruto, es un fruto que no es bueno porque no tiene los nutrientes necesarios que la raíz toma del agua. Ok, entonces vamos a empezar a darle significado a las partes del olivo, pero un significado espiritual. Pues fíjense que la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer en Romanos, nos dice que el olivo se trata como de un árbol genealógico. Y aquí prácticamente del olivo del que nos habló Romanos es del linaje de Abraham, de ese árbol genealógico. Es como el árbol familiar de Israel. De ahí salen las ramas. Cuando Pablo dice esto es que esa generación tuvo que ser cortada porque no daba fruto, para que una rama que sí daba fruto fuera injertada, pero ¿qué clase de fruto daba? Daba un fruto salvaje, un fruto silvestre que no puede ser comido o consumido por el ser humano. Entonces es cortado, le es cortado su fruto y es injertada en el olivo doméstico para que empiece a dar fruto bueno. Luego vámonos a la raíz. La raíz es la que nutre todo y la que le da vida al olivo. Esta crece fuertemente hacia abajo y pues prácticamente nos está hablando de nuestra comunión con Dios. Es nuestro mismo Señor Jesucristo, que esa agua es nuestro mismo Señor Jesucristo, su palabra. Y nosotros somos o debemos de echar raíces hacia Él para podernos nutrir bien. El tronco, se alimenta de la raíz. Les decía que prácticamente nacen de inmediato las ramas, pero bueno, se van formando troncos muy resistentes con una corteza muy dura. Y esta se refiere a los patriarcas, a los padres de Israel, al padre Abraham, al padre Isaac, al padre Jacob, que fueron esos troncos de las cuales nacen las ramas para empezar a dar fruto. Luego hablemos de la savia. La savia pues prácticamente es la sangre de Cristo, esta que marca a todo cristiano, que marca a toda persona para que empiece a dar fruto. Es el fluido que circula por todo el árbol y le da vida, nutre desde la raíz. O sea, esta savia, ¿cómo se forma? La raíz absorbe el agua, la pasa por su raíz, la lleva por todo el tronco hasta que llegue hasta el punto final, que son el fruto, que son las aceitunas. La lleva por las ramas, las hojas, y al final se convierte en un fruto, que es las aceitunas. Y bueno, después vamos a hablar de las ramas. Cuando hablamos de las ramas, nos estamos refiriendo aquí a Israel, a las 12 tribus de Israel. Pero hay otras ramas, como ya lo vimos, que son los gentiles. Estas ramas pertenecen no al olivo doméstico, sino al olivo silvestre, y es donde hablamos también de injertos, las ramas que no eran originalmente de ese árbol. Y bíblicamente, pues el injerto del olivo silvestre somos nosotros, los gentiles. No somos ramas originales, somos ramas injertadas en el olivo doméstico que es Israel. Bueno, después el fruto, aquí no hay mucho que hablar. Las aceitunas pues ya son
las obras, la fe, el amor, todo el fruto del Espíritu Santo también, que se debe de manifestar en la vida de todo cristiano. Y después nos vamos al aceite, lo que sale del fruto. El aceite básicamente en la Biblia en todas partes va a representar el Espíritu Santo. Vean cómo la savia representa la sangre de Cristo, que es la que se toma del agua que las raíces tomaron para nutrir el árbol. Esa agua se convierte en savia y la savia se convierte en aceite. Porque la savia es la que llega y se deposita en las aceitunas y las aceitunas luego se convierten en aceite. Entonces, este aceite es el Espíritu Santo. No es que nosotros produzcamos el aceite, sino que les digo, cuando damos fruto, ¿qué fruto damos? Pues damos el fruto del Espíritu Santo. Esto que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Nosotros solamente somos como el conducto por el cual recibimos de Cristo y lo damos en forma de fruto y el fruto se convierte en aceite. Y el aceite no puede venir de nadie más, sino del Espíritu Santo. Y bueno, aquí algo bien importante. Vamos a hablar de dos cosas. ¿Cómo se llega de la semilla al aceite? ¿Cómo se llega? Paso a paso. Y vamos a ver 10 puntos, así que prepárense. Vamos a hablar 10 puntos, cada uno con su cita bíblica para hacer esta comparación. Bueno, nada más 1 y 2 vamos a hablar de una misma cita. Primero hay que recolectar la semilla. Esta semilla la tomamos de la aceituna. Luego hay que sembrar la semilla. Y bíblicamente, ¿de qué estamos hablando? Lucas 8:11 dice, esta pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y está hablando aquí Lucas 8, es de la parábola del sembrador. No les voy a leer la parábola, solamente les voy a decir que Dios dice que la semilla, la que se siembra, es la palabra de Dios, para que después eche raíces. Luego nos vamos a que para poder seguir para poder seguir en este paso a paso, para que lleguemos al aceite, debemos de tener limpio el terreno. El lugar donde no puede crecer entre suciedad, no puede crecer entre pues cualquier tipo de tierra, debe ser tierra fértil. Debemos de tener un terreno limpio. Y comparado esto espiritualmente, vamos a Juan 13, 10 y 11, que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba de entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. La semilla la echó el sembrador, que fue el Padre, ¿no? Y aunque se regó y se regó y se regó, bueno, el Señor Jesucristo estuvo echando esa agua que es su palabra viva en la vida de los 12 apóstoles. Uno de ellos no tenía el terreno limpio. Así que para que lleguemos a ser árboles domésticos debemos de tener un terreno limpio. Un terreno limpio, un corazón limpio. Y esto, como lo dijo nuestro Señor Jesús, hay que estarse lavando los pies. Hay que estarse lavando los pies. Pero había uno de ellos que ni al caso de lavarle los pies, aunque también se le lava los pies, pero no era limpio. Sigamos. Hay que conservar la humedad. ¿Esto qué se trata? Pues regar ese arbolito para que crezca. Dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y seguimos hablando de limpiar, pero lo que también hace el agua, además de limpiar, es nutrir. Y aquí nos dice que necesitamos de esa agua. Recuerden que ese árbol busca, ¿verdad? Echa raíces buscando el agua, pero el árbol doméstico sí se va hacia abajo su raíz porque es profunda, pero también es cierto que como se le facilita el agua, pues está más nutrido. Facilítale el agua a tu vida, hermana. Facilítale el agua a tu vida, es decir, lee la palabra todos los días, escucha predicaciones y yo les repito, hermana, cuidado con lo que estás escuchando. Hay muchos falsos profetas en internet que pueden estar confundiendo tu fe. De nada sirve que estés escuche y escuche predicaciones si no es agua limpia la que estás escuchando. Luego,
Punto número 5. Hay que podar las ramas. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nos está hablando de podar. Si una rama no lleva fruto, hay que cortarla. Y si una rama lleva fruto, hay que limpiarla, que también, pues al fin y al cabo, también hay que hacer esa limpieza. Luego, siguiente punto. Y aquí es algo bien importante. Fíjense que una vez que se planta una semillita de aceituna, más o menos tarda 7 años para que dé su primer fruto ese árbol. Así que hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. No quiere decir que te das tu tiempo para empezar a dar frutos, sino que para que tú realmente puedas producir con toda sinceridad el fruto del Espíritu en ti, debes de experimentar la paciencia, que de hecho la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice Lucas 21:19, con su paciencia ganarán sus almas. Con su paciencia. El caminar de un cristiano requiere paciencia. Mucha gente llega a Cristo y como no ve cambios en su familia, como no ve cambios en su salud, cambios en su dinero, que tal vez esto nunca cambie, porque de esto no se trata el cristianismo, se desesperan y se van. Pero fíjense que también hay otros que dicen, yo quiero cambiar, y no se esperan a que Dios haga la transformación. Quieren dejar sus malos hábitos de un día a otro, cuando esos malos hábitos han sido fomentados durante años. Y quieren que se sea como una varita mágica. Ya, ¡tin! De la noche a la mañana, ya soy otra persona. Pues no es así. No es así. Dios no hace sopa maruchan. Dios hace cosas muy elaboradas, muy perfectas. Y para eso se requiere tiempo. No porque Dios necesite tiempo, sino porque nosotros necesitamos tiempo para ser perfeccionadas. Bueno, luego ya que por fin da su primer fruto, hay que recolectar, bueno, que ya da fruto, no el primero, hay que recolectar el fruto. Y fíjense que aquí hay una forma muy especial. Se sacuden, como son arbustos pequeños, el hombre o los que cultivan estos, los que cultivan los huertos de olivos, sacuden las ramas bruscamente o las golpean incluso con palos para que las aceitunas caigan y luego ellos puedan recolectar el fruto. Dice Deuteronomio 24:20 para que vean cómo se hace así. Cuando sacudas tus olivos no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto pues estaba diciendo el Señor, pues no las sacudas hasta que se caiga la última aceituna. Deja que también se alimenten. También si caía, ellos tenían que llevar sus canastitas y lo que cayera en el piso era para el pobre. ¿Y qué significa esto para nosotros? Pues que vamos a pasar tormentas, dificultades, estas sacudidas que vamos a tener para que el fruto que ya esté bueno caiga. Bueno, ahí tenemos la imagen, cómo le hacen con los palos, las sacuden para que empiecen a caer las aceitunas. ¿Y qué significa espiritualmente esto para nosotros? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos, sacudidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario esas sacudidas porque esas sacudidas van a demostrar tu fruto. En las dificultades realmente se muestra quién eres. No es que por esta razón me hice así, no, en realidad así eras. Y solamente se notó tu fruto. Si tú sacudes un árbol silvestre, pues va a caer su aceituna, pero su aceituna es silvestre, no puede comerse. Y hay gente que en las sacudidas da malos frutos. Y hay gente que en las sacudidas da buen fruto porque es un árbol doméstico, es un árbol que Dios mismo está cuidando, que se está alimentando de la palabra, que se está nutriendo de la palabra, que está echando raíz en Cristo.
Y bueno, el punto número 8, hay que moler las aceitunas bien limpias y presionar la masa para extraer el zumo. Esto lo hacían con la prensa que les dije. Bueno, así hay otro ejemplo aquí, que incluso la prensa era tan pesada que usaban animales para que pudieran mover esta prensa. Y de esta manera machacar las aceitunas. Recuerden que el hueso no, porque esto daba semilla, pero lo que se machaca es la aceituna para poder sacarle el juguito, el zumo, el aceite. Vamos a leer qué significa esto para nosotros espiritualmente. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Entonces, estas aceitunas, para que puedan dar el aceite, porque ya el fruto ya se dio, pero para que podamos sacar aceite de estas aceitunas, tienen que ser presionadas. Hay que recibir esta presión de parte de Dios para que entonces se produzca el fruto del Espíritu Santo. El Señor va a presionar y presionar y presionar, que es como machacar. Por eso decimos, híjoles, no salgo de una cuando ya entré a otra. Y esta es la presión. Pero debemos de confiar en la fidelidad de Dios, que nos ayudará a resistir, a resistir. Y bueno, también otro significado es que prácticamente la aceituna se deshace y no queda nada de ella. Toda fue aplastada, machacada para poder sacar aceite. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, menguar para que Él crezca. Esto es lo que tenemos que hacer, desaparecer prácticamente, para que a Él sea dada la gloria. Y vamos al punto número 9. Colar y filtrar el aceite, porque bueno, queda machacado y quedan ahí revuelto con otras cosas, el zumo, la cascarita de la aceituna, todo queda revuelto, entonces hay que colar todo, o sea, aquí para que totalmente desaparezca todo registro de la aceituna, todo rastro, de la aceituna. Y fíjense cómo es lo que les decía, nosotros debemos de menguar y no se debe de ver ya nada de nosotros, sino todo de Dios, todo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos más o menos cómo van filtrando. Y cuando nosotros compramos una botellita de aceite de oliva, no vemos en nada una aceituna. No vemos en nada. Y dice, esto de filtrar, fíjense, nos lleva a Filipenses 4:8, que es un versículo que nos ayuda a filtrar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Este es como nuestra coladera para que se quede lo que no es y pase lo que sí es. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces esta es como la coladerita, la palabra de Dios es la coladera. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, y se va a quedar lo que no es. Y esto ya es como cuando nosotros colamos nuestro jitomatito para la sopa, lo que queda ahí, la cascarita, bueno, ya la apachurramos todo para que pase todo lo que sí es, todo lo que sí queremos, y lo demás a la basura. Porque ya no nos sirve. No nos sirve para cocinar nuestro guisado. Y por último, el punto número 10. Hay que usar el aceite. Hay que usar el aceite. Y esto nos lleva a, bueno, antes de ir a la cita bíblica, el aceite, como dijimos, se utilizaba para lubricar, se utilizaba para preparar alimentos. Hoy en día se condimentan los alimentos con este aceite que es súper especial. Incluso se lo damos a los niños cuando decimos que algo les hizo daño, que algo tienen pegado en la panza, si decimos, les damos una cucharadita de aceite de oliva, o hasta los adultos también podemos hacer eso. ¿Para qué? Para purificar, para que lubrique nuestro cuerpo y desechemos lo que no nos sirve. También se utilizaba para preparar esas ofrendas, las preparaban con aceite de oliva, preparaban las tortas con la harina, con la flor de harina, y amasaban y preparaban
ese pan que iban a ofrecer como ofrenda a Dios, también para hacer sus libaciones. Libar es derramar un líquido, podría ser vino, podría ser aceite, y también para ungir que era derramar el aceite sobre la cabeza de la persona que se estuviera ungiendo, en este caso el sumo sacerdote o el rey, o los sacerdotes que quedaran ahí, tenían que ser ungidos para que pudieran empezar a ministrar. Entonces, no nomás era así porque sí, tenía que dársele un uso al aceite que ya se había producido. Y esto es algo bien importante. Dios te da a ti el Espíritu Santo. Y tenemos que pasar por todo este proceso para que el Espíritu Santo se haga visible. Por eso les di estos 10 puntos, desde la semilla hasta el aceite. Y tenemos que pasar por todo este proceso para que el aceite se haga visible. Dios te da su Espíritu, ya te lo dio. Vimos cómo Él te lo da cuando tú tomas de esa agua viva y se convierte en savia, porque pasa de la raíz y pasa al tronco, a las ramas, a las hojas y da fruto. Y ese fruto se tiene que hacer visible. Y para que se note el aceite ya, que es el Espíritu Santo, pues tuviste que haber pasado por todo ese proceso. Por tomar el agua, por pues que se formara el tronco, las ramas, por ser sacudida, porque para que cayera tu fruto, por ser presionada, machacada, para poder dar fruto. Y para poder producir el aceite. Bueno, decimos, esto es hablando de nosotros, porque sabes, fíjate que también esto representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo quiero hablar acerca de nosotros, pero quiero hacer esta aclaración. Nuestro Señor Jesucristo es ese que fue machacado, que fue golpeado, que fue maltratado, que fue sufrido por nosotros para poder dejarnos su Espíritu Santo. Él dice que se iba, pero que nos iba a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, como lo estamos viendo en Primera de Juan. Y esto ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo logró? Pues a través de esta prueba. Y Él nos dejó ese ejemplo. Él nos dio ese ejemplo. Y para poder darnos de su Espíritu Santo, para poder dejarnos al Consolador, Él tuvo que ser machacado para poder darnos su Espíritu Santo. Ahora nosotras debemos seguir sus pisadas. Nosotros no le damos el Espíritu Santo a nadie, porque no somos Dios. Pero nosotras debemos mostrar el Espíritu Santo y debemos de permitir que en nuestra vida el Espíritu Santo sea visible. Y para que sea visible y pueda servir esto que se nos fue machacado, que nos fuimos sacudidos, pues debemos dejarnos cuidar por Dios. Debemos de ser parte de ese olivo doméstico y dejar de ser de ese olivo silvestre. Tenemos que ser cortadas de esa vida silvestre y salvaje que teníamos, de esa vida de pecado, para poder ser injertadas al olivo doméstico, al olivo que ya tiene la savia pura y que fluye por él para poder dar fruto y entonces poder así usar el fruto. ¿Y para qué se usa el aceite? Fíjense que una vez que Dios te da a ti de su Espíritu Santo y que tuviste que pasar todo este proceso, porque te lo da desde que tú pones tu fe en Él, pero la gente ni en cuenta, pero la gente sí se empieza a dar cuenta, aunque no lo entienda, se empieza a dar cuenta del cambio en ti cuando tú te dejas tratar por Dios. E incluso ese Espíritu Santo que mora en ti puede servir para la vida de otros, porque tú te estás dejando moldear por Dios. Bueno, vamos a Éxodo 27 y con esta cita termino. Les digo que no iba a terminar el tema de los olivos porque es muy largo. Éxodo 27, versículos 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y uno de los usos también que se le daba al aceite de oliva era para hacer el alumbrado, porque era como el combustible para que estas lámparas ardieran. Porque antes no había focos como ahorita que prendemos nuestro
nuestra lámpara, nuestro foco de nuestra recámara. No había alumbrados incluso en las calles, no había alumbrados, todo estaba completamente oscuro. Entonces el aceite era algo muy valioso para que pudiera alumbrarse. Todo se alumbraba a través del aceite. Se encendía el aceite y con esto se alumbraba todo. Así de importante es el aceite en tu vida. Todo está en tinieblas, todo. El mundo no posee bombillas para prender la luz y para alumbrarse. El mundo no lo posee. La única fuente de luz es el Espíritu Santo. Y hermana, si tú eres hija de Dios, tú la posees. Por eso es bien importante que uses tu aceite para alumbrar a la vida de los demás. Usa tu aceite. Ahorita que hablamos de estos dos testigos, ellos van a hacer todo esto. Después vamos a aterrizar en la siguiente clase, vamos a aterrizar esta enseñanza con los dos testigos. Pero tú, hermana, usa tu aceite para alumbrar la vida de los demás. Y para que puedas alumbrar la vida de los demás, hermana, tienes que ser sacudida, tienes que ser machacada, tienes que dar fruto para que tu aceite sea utilizado. Recuerda, tú no produces el aceite. La raíz la trajo a ti. La raíz, que es Jesucristo, trajo a ti esa savia que se convirtió en aceite. Tú no lo produces, pero tú lo puedes usar. Tú puedes usarlo para alumbrar y es un mandamiento. Arder continuamente. Arde continuamente tu aceite. Árdelo. Que la gente pueda ver que tú tienes aceite. Que tú puedes compartir de ese aceite. Pero no porque tú des el Espíritu, sino, repito, porque tú brillas. Porque tú alumbras. Tu aceite es súper importante. Que tú compartas la palabra de Dios. Que tú des testimonio como estos dos testigos lo van a dar con la palabra de Dios. Es muy importante porque la gente necesita aceite en su vida. La gente necesita ser alumbrada. Y por eso Dios nos está dando este ejemplo. Hasta ahí me voy a quedar, no voy a continuar porque les digo que es más largo. No logré aterrizar el punto hoy, pero era necesario que viéramos todo esto. Yo quedé impresionada. Seguramente me quedé muy corta con este tema porque aparte tenía que comprender cosas acerca de los olivos que en mi vida había visto, pero bueno, gracias a Dios que nos enseña. Y después continuaremos aterrizando la enseñanza acerca del olivo comparado con estos dos testigos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. No comprendía todo esto que tú hiciste en nuestra vida, Señor, en la vida de tu iglesia. Tú nos diste tu palabra. Tú nos riegas todos los días y cuidas de nosotros, nos podas, nos sacudes. Incluso tomas de estos olivos y las machacas para que podamos reflejar tu luz, Padre. Yo quiero ser entendida y yo quiero ser obediente. Quiero alumbrar con la luz de Cristo. Ayuda a cada una de las mujeres que escuche este audio a ser convencida, a dejar de buscar lo suyo propio, a que mueran para sí mismas y empiecen a alumbrar la vida de los demás, que empiecen a reflejar tu Espíritu Santo y no sus orígenes silvestres. Te pido que tengas compasión de este grupo de mujeres y que nos ayudes a ser útiles y a que este aceite que tú has puesto en nosotros podamos utilizarlo para bendecir a los demás. Te damos gloria y honra por tu palabra y por lo que nos has enseñado el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.